pero está el doctor Miguel Ángel Broda, con quien queremos charlar un ratito, para que nos cuente, para que nos dé su mirada de cómo está la política económica hoy, dónde está parado el país en materia económica, en un momento en que se viene la carrera electoral y en que el gobierno ha dicho tranquilidad, un clásico. Argentina tiene reservas en el Banco Central. No esperamos un cimbronazo, dijo Mercedes Marcó del Pont. Miguel Ángel, un gusto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pablo? Buen día. ¿Cómo ve la política económica? Mire, yo tengo una diferencia con el Departamento de Estado. Yo creo que esta es una política altamente predecible. El modelo económico acá es un modelo ideológicamente anticapitalista, aislado del mundo, con amigos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Rusia y China. Es un modelo incompetente porque todo lo que ha anunciado la zaraza ha producido que todos los objetivos buscados sean al revés en los resultados. Y es una extraordinaria mediocridad en la gestión. Pero la verdad es que es un modelo altamente predecible. Es un modelo que obviamente entra en tensión con cualquier modelo del sentido común, pero yo creo que el Departamento de Estado se equivoca. Y la verdad que el modelo, al ver el fracaso sanitario y la situación socioeconómica, el modelo ha entrado en clave electoral. El gobierno va a intentar tres cosas. Va a intentar evitar una crisis cambiaria, va a intentar que la inflación siga bajando y va a intentar una política fiscal y monetaria, obviamente la monetaria dominada por la fiscal, altamente expansiva, con salarios, jubilaciones, pensiones y subsidios sociales ganando la inflación. Miguel Ángel, perdón que la interrupción. Vamos a intentar que la producción lo llame nuevamente porque se escucha con un ruido la línea y la verdad que quiero escucharlo, quiero compartirlo, su diagnóstico con total claridad. Así que le pido un minutito de paciencia, ahí la producción lo intenta reconectar nuevamente. Estaba siguiendo con mucha atención lo que está planteando. Ya volvemos con Miguel Ángel Broda, estamos hablando con él. Ya nos dejó un título, ¿no? Hay una discrepancia con lo impredecible que plantea el Departamento de Estado. Llegó tarde el Departamento de Estado. No entendió que está todo muy claro acá. Ya las empresas me parece que se avivaron. Sí. La confusión es clarísima. Dicen que hay dos tipos de funcionarios. Están los que no son capaces de hacer nada y los que son capaces de hacer y decir cualquier cosa. Bueno, y yo me acordaba, Willy, mientras lo reconectamos, sí, al doctor Broda, de lo que dice el profe de Pablo, ¿no? A propósito de lo de Marcó del Pont, cuando los funcionarios se obligan a salir a decir, ¿está todo fríamente controlado? Sí. ¿Qué dice la calle? ¿La calle qué piensa? ¿El mercado qué piensa? Y que justamente lo contrario, que no siempre. Pero justamente, fíjate lo que recién planteaba al principio Broda, ¿no? Es decir, el modelo Sarasa salió todo al revés, digamos. La inflación es 50%, la brecha 90%, las exportaciones cayeron, la actividad económica está cayendo. Mayo y junio hemos visto una caída del consumo y de la actividad, incluso en sectores que venían bastante activos, como la construcción. Así que no, digamos... Sí, ahora yo tengo un gran interrogante que le quiero consultar al doctor Broda, ¿no? Porque encuentro economistas, y no son los economistas del gobierno, encuentro economistas de los llamados incluso ortodoxos, que dicen, no, un momentito, porque Guzmán, si no hubiera sido por la pandemia y no hubiera sido porque Cristina le frenó el sinceramiento tarifario, estaba llevando adelante o está llevando adelante un ajuste digno
de un acuerdo con el FMI. Ya lo tenemos al doctor Broda, ¿no? Bueno, a ver, Miguel Ángel, si lo escuchamos ahora mejor. Sí, si Bárbaro. quiere, le respondo su pregunta. Por favor, por favor. Mire, nosotros hemos tenido 5 meses de austeridad fiscal y monetaria, pero ahora estamos en un punto de inflexión donde la clave electoral del programa acá es tratar de evitar la crisis cambiaria, obviamente tratar de que la inflación baje algo y sobre todo una política fiscal y monetaria muy expansiva con aumento de salario, de jubilaciones, de pensiones y de subsidios sociales y de subsidios económicos. Así que la verdad es que si usted quiere mostrar tensión entre Guzmán, que a mi juicio está queriendo sobrevivir y adapta su relato a que sea tolerable por el Instituto Patria, mi impresión es que entramos en clave electoral, vamos a tener un déficit de 4 puntos del PBI de déficit primario, vamos a emitir 17 veces más en el segundo semestre de lo que hicimos en el primer semestre, y tenemos una tensión importante porque el modelo K es absolutamente inconsistente con cualquier acuerdo con el fondo. O sea, el acuerdo con el fondo, y el fondo le está pidiendo ayuda al Departamento de Estado, cualquier acuerdo con el fondo implica, por más light, por más cambio que ha habido en el fondo, una consistencia fiscal, monetaria y cambiaria y un anuncio del proceso de liberalización de los controles de cambio que va contra los objetivos de Cristina y de Máximo. Así que tensión vamos a tener, vamos a ver quién gana, pero sin duda que los primeros 5 meses del año fueron de austeridad fiscal y monetaria. Ya en junio se empezó a ver la cabecita del iceberg y nosotros estamos estimando una política fiscal y monetaria muy expansiva que sin programa serio aumenta la tasa de inflación en el primer semestre del año que viene. O sea, mire, los números están ahí, esto no es una cuestión de ortodoxia o de heterodoxia. Se hizo un esfuerzo, la situación socioeconómica y el fracaso sanitario obligan a hacer política muy expansiva para aumentar el consumo y acelerar la recuperación, con la expectativa de que esa política fiscal y monetaria de emitir mucho tenga un efecto sobre el consumo y eso ayude al resultado electoral. Pero la verdad que cuando usted se paga el 15 de noviembre le corre un frío por la espalda. O sea, Argentina al día siguiente de las elecciones tiene un desorden macroeconómico de importancia en un contexto donde ya en el segundo semestre no solo la política fiscal va a ser muy expansiva, sino que cambiariamente el Banco Central de comprar dólares va a pasar a vender dólares, en parte estacionalmente, porque nuestra única oferta de dólares, que es el superávit comercial de caja, cae, pero fundamentalmente por la desconfianza que este modelo genera y la salida de capital humano y capital físico que hipoteca nuestra tasa de crecimiento potencial. Usted fíjese que nosotros hoy, el fin de este año, vamos a tener el PBI del tercer trimestre del 2008, 12% menos en términos de PBI per cápita. Nosotros en el 2022 vamos a tener 11% menos PBI per cápita que en el 17. Si no cambiamos y no nos hacemos normales, para volver al PBI per cápita del 2017 necesitamos 30 años.
2051. La tasa de crecimiento potencial de Argentina ha venido cayendo, no es más de 1% promedio anual y probablemente tengamos el doble en el 22 y 23, que vamos a penar porque claramente la herencia ahora no es para un nuevo gobierno, sino para los 2 últimos años de esta coalición. Alguien me decía, mirando a veces hasta críticamente la manera en que se procesan algunas noticias en la Argentina, que se habló de un canje exitoso de la deuda por parte de Guzmán después de una larga negociación. Y ahora pareciera una buena noticia, finalmente, el arreglo, si es que se dan las condiciones con todos los acreedores de la provincia de Buenos Aires, del canje de su deuda después de haber estado en default más de un año. Ahora, quiero contrastar o en todo caso corroborarlo con usted. Éxito es, me dicen, cuando usted hace un canje con los acreedores y después de hacerlo se abren los mercados de deuda para que usted pueda financiar. Si no se abren los mercados de deuda y usted sigue en el fondo de la lista con un riesgo país altísimo, ¿dónde está el éxito? Mire, la metodología de este gobierno es absolutamente coyuntural, sin estrategia, fijándose en los síntomas de los problemas y no en las causas de los problemas. Cuando usted lista los anuncios oficiales, o si usted quiere la zaraza oficial, usted ve que todos los resultados son la inversa, exactamente la inversa de los objetivos buscados. Nosotros reestructuramos la deuda para volver a poder colocar deuda, lo cual es imposible hoy. Nosotros anunciamos que aumentaban las exportaciones y el volumen de las exportaciones cae. Nosotros dijimos que iba a bajar la tasa de inflación y la tasa de inflación de los últimos 3 meses anualizada es 58%. Nosotros claramente dijimos que se iba a recuperar el salario real y la economía ha caído y el salario real ha caído. O sea, esto parece, por eso difiero con el Departamento de Estado. Es altamente predecible lo que hace este gobierno. Salta la brecha, pone más controles, intensifica las restricciones. Es altamente predecible, pero los efectos son exactamente contrarios a los buscados. O sea, lo que usted dice es absolutamente cierto. O sea, la reestructuración de la deuda, yo tengo una opinión diferente. Yo creo que la deuda era sustentable y no debimos reestructurar, pero bueno, el estatismo heterodoxo hallaba inexorable y tampoco fue feliz la última parte del gobierno del presidente Macri con relación a esto. Bueno, reestructuramos y es el único caso en el mundo de que después de la reestructuración tenemos este riesgo que tenemos, que nos impide en una situación donde necesitamos pedir prestado, porque la política fiscal y monetaria tienen que compensar la caída de la demanda agregada que significó la pandemia. Así que, mire, la verdad es que es muy difícil encontrar un éxito de este gobierno. Su relato es maravilloso. Ahora, los números son exactamente la inversa de los buscados. Tomo sus palabras. Una economía altamente predecible hacia el fracaso, ¿no? Lo leo así. Usted dice, acaba de mencionar y enumerar lo que se anuncia como logro se demuestra en la realidad que es exactamente lo contrario a lo que finalmente resulta. Hay como una sensación o una pregunta en la calle, como plantea Willy. La Argentina ha tenido explosiones macroeconómicas, hemos tenido evidencias de un crash. La crisis en 2001, cuando se colapsó la convertibilidad, vino el corralito y el corralón, las crisis de la hiperinflación del 89, el plan Bonex. Da la sensación, y ahí me sitúo en Venezuela, Miguel Ángel,
de que las economías de este tipo, estatistas, soviéticas, para llamarlo, con una especie de control antediluviano, van implosionando, se van deteriorando, van implotando, no explotando. ¿La Argentina se enfrenta a un riesgo de explosión macroeconómica o simplemente una degradación paulatina? Esto de como nos pone el mundo en standalone, en el fondo de la tabla, en la insignificancia. ¿Se entiende lo que quiero plantearle? Sí, se entiende. Mire, voy a partir su pregunta en dos. Argentina está acelerando su decadencia. Argentina está haciendo el estancamiento y la inflación un problema crónico. Argentina es el único país del mundo que acelera su decadencia, con excepción de Venezuela, y obviamente el discurso o la discusión electoral debía estar centrada en cuáles son los instrumentos para hacernos país normal, un país estable, con fuente de crecimiento, de empleo, de actividad, y atraer inversiones en lugar de ahuyentarlas. La segunda respuesta es que sí, somos el récord mundial de crisis macroeconómicas, no solo de grandes crisis, sino en los últimos 12 años hemos tenido 5 periodos recesivos. Este se ha iniciado en abril del 18 cuando los ahorristas externos que nos financiaban nuestros récords de déficits fiscales y externos se dieron cuenta de la inviabilidad del programa. Pero la verdad es que yo no espero crisis cambiaria antes de las elecciones, yo espero que la tasa de inflación caiga levemente antes de las elecciones, y después de las elecciones veremos si podemos hacer un acuerdo con el fondo, absolutamente necesario. Vamos a tener un cierta consistencia monetaria, fiscal y cambiaria, siempre que no hagamos lo que hicimos en el 2003, que en septiembre firmamos un acuerdo, en el primer trimestre ya no cumplimos y hubo que pedir waiver, en el segundo tampoco, nos hicieron los desembolsos, pero después ya no hubo más desembolso porque no cumplimos ninguna de las condiciones. Y más tarde el presidente Néstor Kirchner le pagó totalmente el capital al fondo. Hay que recordar que con el fondo no es como el sector privado. El fondo lo que hace es desembolsar a la mañana lo que tiene que cobrar a la tarde, y por lo tanto para el desembolso usted necesita comprar algunas condicionalidades de sentido común que parecen muy lejanas del programa económico K. Así que nosotros tenemos tensión para ver si antes de fin de marzo, donde vencen 4.000 millones de capital con el fondo, podemos llegar a un acuerdo, ojalá así sea, y eso puede ayudarnos a transitar 22 y 23 evitando una crisis como la que usted describe, pero hoy el resultado está abierto. Miguel Ángel, un gran abrazo. Willy Cohen saluda. ¿Qué tal? Otro Willy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me toca en este caso la última, que es más política, con toda esta descripción. ¿Qué volumen de importancia le das al resultado de las elecciones? Porque si bien es cierto que hay un tema político en la Argentina, me parece que no hay solamente un problema político, hay un flor de problema macroeconómico que se va, por supuesto, acelerando. Así que, digamos, ¿qué importancia le das al resultado de las elecciones, en definitiva, en esta discusión o en este pronóstico que se viene para la Argentina? Mira, estas son elecciones muy importantes. Acá la principal decisión para afectar el futuro de Argentina es evitar que el partido oficial logre la mayoría o esté cerca de la mayoría y pueda conseguir votos adicionales para hacer lo que él quiere. O sea, claramente eso es crucial. Si consiguiéramos eso, nuestro camino hacia Venezuela está pavimentado.
Así que la primera cosa es que tratar de evitar que se logre la mayoría en diputados y claramente es un objetivo primario que va a cambiar el futuro de Argentina. La segunda cosa es que la oposición tampoco tiene un discurso económico estratégico de cómo salir de la decadencia, pero puede ser que un triunfo de la oposición abra al final del túnel una pequeña lucecita, donde no es inexorable el camino hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua o Irán, y tenemos chance de ser país normal. Hoy Argentina está aislada del mundo, es como si estuviera en otro planeta. A nadie le preocupa a Argentina y claramente tenemos que cambiar eso. Lo ha hecho todo el resto de Latinoamérica. O sea, el resto de Latinoamérica pudo hacerse normal, de inflación de 3, 4, 5%, de tasa de inflación, de inversión, de tasa de crecimiento, de atraer inversión. O sea, lo hicieron todo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Así que la elección puede dar una lucecita de que al fin del túnel hay una esperanza y esta aceleración de la decadencia se puede interrumpir. Miguel Ángel, como siempre, un placer escucharlo con suma atención, ¿no? Desde la experiencia y el diagnóstico riguroso. Un abrazo enorme. Adiós, un abrazo y suerte para todos ustedes. El doctor Miguel Ángel Broda.